Estamos en vivo. ¿Lo tienes ahí ya? Sí. Muy bien, dale. ¿A directo? Sí. 3, 2, 1, 2. No me has pedido ni café ni nada. Luego lo hacemos. No te veo. ¿Ya has entrado? Sí, al mío. ¿Estás en el directo? En el tuyo, ¿no? Sí. No. Sí, ahí está. No es para que arranques un directo, es para meterte en el directo. A ver, no me sales tú que estás en directo, me sale otra gente. ¿Estás con Galdames, Carrillo o con el tío? Estoy con Galdames, fisioterapeuta, porque el otro está en Zaragoza. Madre mía, qué ruido. Yo veo aquí Galdames fisioterapeuta. ¿Esa? En directo para meterme. Pero... Ya. Bueno. Lo que no se te voy a oír porque... Tenemos un problema. Entonces, siéntate aquí también. Adiós. Bien, ahí lo hacemos aquí, un poquito más lejos, Para atrás. más o menos funciona. Vamos a ver si funciona. Entonces, la primera cosa que necesitamos es saber si se escucha algo. Que ahora acople ya no se escucha. Hola, acople ya no, pero ¿Escucha algo? ¿Se escucha más o menos bien? con mucho ruido. Pues a ver. Chatos, necesito saber si se escucha algo. Pues no hace falta gritar. Escucha, dijo. Miso. ¿Maso? ¿Qué está escrito? Hola desde Ciudad de México. Un saludo a Ciudad de México. Un poco acoplado, sí, se escucha más o menos bien. Bueno, entonces más o menos bien. Nos sobra. Significa que se escucha. Si es solo algo de ruido nos va bien, porque casi ni nos oímos y estamos al lado. Eso es. Ambiente complicado, pero luego va disminuyendo el ruido del ambiente. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de dolor pélvico. Vamos a intentar hacer dolor pélvico crónico. Mejor que tú pongas la cara en la pantalla. No te juntas acá. Hoy vamos a hablar de dolor pélvico crónico. ¿Y por qué vamos a hablar de dolor pélvico crónico? Porque es uno de los temas principales que vamos a trabajar en el Congreso. De hecho, en el Congreso vamos a tener 2 charlas. Habían 3 charlas relacionadas al tema en cuestión. Una de ellas es la charla de Esther, la otra, la charla de Rocío, que nos va... De hecho, hablé con ella ayer y me dijo que va a hacer una demostración práctica de cómo hacer la ecografía transvaginal de pie para verificar la contracción, la solicitud muscular de los músculos del periné en bipedestación. Y abdominales, y en el orden correcto.
No os lo perdáis. Y luego tenemos 2 charlas más que pueden relacionarse a esto, que una es la primera de todas, que es el tema de modulación del dolor, que la voy a impartir yo. Y una otra podría ser el tema de la microbiota, que también va a relacionarse con la función pélvica. Entonces hemos elegido hablar un poco hoy, en este directo, de dolor pélvico crónico. Vamos a hablar un poco de cómo se puede manifestar estos patrones en diferentes tipos de personas, de pacientes, como veis ahí en la pantalla. Esto aquí es para fijar. O así, o a lo mejor lo tenéis así, dependiendo de la característica de los pacientes, que vamos a hablar a lo largo del directo. Y es un punto de convergencia cuando hablamos de pacientes ginecológicos, cuando hablamos de pacientes que tienen endometriosis, que tienen problemas de vejiga, que tienen problemas de recto, de ano, problemas de dispareunia, y y por ahí va. Y si os dais cuenta, esto puede verse reflejado en diferentes zonas somáticas del cuerpo, sea las lumbares, sea la pelvis, sea la ingle, y vamos a trabajar esto hoy. Y va a afectar muchas otras condiciones, favoreciendo el desarrollo de muchas otras comorbilidades, como la ansiedad, la depresión y los trastornos de regulación de humor. Bueno, todo esto lo vamos desarrollando. Para eso tenemos nuestra experta del tema, la doctora Esther Galdámez Carrillo, que vive en Zaragoza, donde será el congreso, que nos va a hablar un poco de, bueno, ¿cuál es el paciente que busca un clínico por trastornos pélvicos crónicos? Es el paciente que tiene dispareunia, es el paciente que tiene prolapso, es el paciente que pasó por un procedimiento quirúrgico, es el posembarazo, es el que tiene disfunción eréctil. ¿Cuál es el paciente que busca por una asistencia más cualificada? Raros entre los raros. Bueno, hemos hecho formación de suelo pélvico, pero mi clínica no está especializada en suelo pélvico y no lo anunciamos como tal. Entonces, toda esa gente con esas cosas diagnosticadas, si tienen la suerte de buscar, normalmente suelen buscar un fisio de suelo pélvico especializado que lo pone en la puerta. A nosotros nos llegan ese tipo de pacientes y con el tratamiento de suelo pélvico, vamos a decir, terapia manual, invasiva, biofeedback, epinos y todas estas cosas que se utilizan en suelo pélvico de manera normal, no están funcionando. Entonces, nosotros hacemos diagnóstico de problemas de suelo pélvico por otros dolores. La paciente viene pues porque no puede aguantar sentada, porque tiene un dolor sacro que en muchas ocasiones ya se lo han tratado y no ha funcionado. Muchos pacientes vienen con disautonomías o con problemas post-COVID y entonces lo que encontramos es que esa lata está pinchada, ese suelo pélvico no contrae bien, hay un bloating abdominal donde las presiones no están bien equilibradas. Entonces, a nosotros, de no derivarnos fisios con los que trabajamos suelo pélvico, cuando ellos dicen, ok, hasta aquí he llegado, esto no va por aquí, nos mandan bueno, como digo yo siempre, a los despojillos. Entonces, bueno, es cuando empezamos a trabajar nosotros desde el abordaje del sistema nervioso autónomo. Entonces, fijaros, es un paciente que ya hizo, bueno, primero tarda, ¿no? En general este paciente tarda, sea por tabú, sea por bloqueos, por desconocimiento. O por intentar una vía más probable y que no ha funcionado. Claro. Este paciente en general tarda un poco más con la búsqueda por asistencia, si es hombre por motivos que son tabús, ¿no? Disfunción eréctil o un hombre que siente dolor en la zona de la vejiga o en la zona del ano. Hay muchos conceptos sociales que afectan esta búsqueda. Al hombre le cuesta más, la mujer tiene una cultura más marcada desde adolescente de cuidarse, al menos en la parte... Bueno, y ahí discuto un poco. ¿Sí? ¿No crees que la mujer cuida más de la vagina que el hombre del pene? Creo que hay menos posibilidades de sufrimiento por parte de los hombres,
y que las mujeres muchas veces por creencias y por educación, en cuanto son madres, todo se pone por delante. Entonces, antes vas a cuidar a un hijo o a una persona alrededor. Sí. Ginecólogo. A ver, el ginecólogo, pero muchas veces dan a luz. Comparada al urólogo. No, pero al urólogo no queréis ir. Cultura de... No. El tema es que no ha habido esa cultura. Y cuando una mujer comentaba en Trini que le pasaba ciertas cosas, hay cosas que no son normales que se normalizaban. La pérdida de orina se ha normalizado mucho antes. El uso de compresas para la orina que fortalece el suelo pélvico para que no tengas pérdidas de orina. Yeah. ¿Cuántas veces has hecho un preventivo en la vida? Voy haciendo cada vez más porque... Pues yo ninguna. Eso se llama cultura, ¿entendéis? Pues eso es el tema de la cultura y del cuidado. Yo decía a los pacientes, Dios mío, claro que los hago. Obvio, eso se llama cultura. O sea, a partir de los 45 hay que ir a ciertos sitios, ¿eh? Bueno, acabo de cumplir mis 45, déjame buscar mis sitios. Ya voy buscando yo el proctólogo. Entonces, por ejemplo, es mucho más fácil identificar problemas en las mujeres en fases más tempranas, identificar estos mismos problemas en hombres. Primero, porque históricamente al hombre le cuesta más buscar el profesional de la salud. Y esto en general tiene repercusiones, es la tasa de mortalidad, por ejemplo. El hombre, ¿no?, se va más temprano. Os ponéis más en riesgo. Claro, se va más temprano por parte de esa cultura y es algo que de una forma o de otra viene mejorando, aunque no sea perfecto, que una adolescente, por el tema de las menstruaciones, tiene que empezar a lidiar con este tema aunque no quiera. Entonces, hay diferencias bastante marcadas cuando hablamos de uno y de otro. Y en general, por ejemplo, cuando vemos anuncios de... Yo no me acuerdo, a lo mejor tú sí, de haber visto una publicidad de tratamiento para suelo pélvico masculino. A ver, no soy objetiva, porque al final mi algoritmo, yo sigo a mucha gente que divulga sobre el suelo pélvico, tanto femenino como masculino. Entonces, así anuncio a nivel social, de nivel de conciencia cero, creo que no. Pero claro, sí que estoy en unos canales en los que sí. De hecho, en septiembre vamos a un congreso de suelo pélvico masculino. Entonces, por ejemplo, cuando se ofrece soluciones para este público, para el público masculino, diferente Rocío, por ejemplo, que levanta su voz para hablar sobre un tema que es tabú y que necesita de una cara que conduzca o que ayude a mujeres a buscar esta solución, en el ambiente masculino a lo mejor no tiene o a lo mejor yo no conozco un protagonista o alguien que salte y diga esto es importante, no sé si como una cara, te viene a la cabeza una cara que salte para hacer este movimiento. A ver, te puede decir una persona que sí que trata disfunciones masculinas, tanto como que esté haciendo divulgación y que esté enarbolando la bandera de los tratamientos, intentando subir el nivel de conciencia, no. Ya, pero también, yo defiendo lo mío, yo defiendo la femenina, ¿no? Pero es verdad que en el masculino hay ciertas cosas que, como tenéis mejor rematados los bajos, dan menos problemas. Entonces, pero yo creo que también es importante decir que no es normal una defecación de urgencia, que no es normal tener pérdidas y dejar manchas en calzoncillo, que pérdidas de orina tampoco son normales, o sea, que te quede la gotita y que no la consigas echar, que el flujo no sea fuerte y no consigas hacer una parábola concreta tampoco es normal. Ni la disfunción eréctil. Y disfunción eréctil. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy, vais a ver que hay algunas características que son más marcadas en mujeres y algunas características que son más marcadas en hombres y que hay que aprender a lidiar un poco con esta fluctuación, ¿no?, de las características de las disfunciones en cada uno de ellos. Incluso la respuesta autonómica puede ser distinta en ambos. Entonces, cuando hablamos de esto, primero, es un público que tarda en buscar. Si es un público que está en una gran ciudad como Zaragoza, como Madrid, como Barcelona, es más fácil que vaya a buscar, pero si son pueblos más pequeñitos, que tienen cultura de, bueno, esto es así, que se vaya, que no haya una buena asistencia sanitaria, es aún más difícil.
dependiendo del contexto del país donde estés. En Brasil, por ejemplo, en el norte del país, en el nordeste del país, hay más problemas respecto a esto. En el sur hay más problemas respecto a mama, que no tiene nada que ver con la pelvis, pero para darles un poco de características regionales. Eso también hay que considerar. Pero sobre todo, cuando hablamos de los pacientes más complicados, como dijo Esther, estamos hablando de un abordaje donde el sistema nervioso autónomo puede marcar la diferencia, porque las primeras opciones de tratamiento, que son las más obvias y que son las más comunes y son buenas y resuelven muchos casos, estas primeras opciones de tratamiento han fallado en algún momento. ¿Okay? Y estamos considerando aquí que el tratamiento ha sido bueno. No vamos a asumir que fue un mal tratamiento porque no tenemos por qué hacer esto. Pero estamos asumiendo que el tratamiento haya sido bueno. Ahora, tú que tienes más práctica con eso, yo trabajé con suelo pélvico hace mucho tiempo, específicamente suelo pélvico hace mucho tiempo, cuando trabajé con cáncer ginecológico. De hecho, tenía unas charlas en el antiguo HD, en el antiguo disco duro que tengo, que necesito. Hay que intentar salvar ese disco duro. Necesito salvarlo. Tenía unas imágenes así de tratamientos o de condiciones post-radioterapia, estrechamiento del canal, no sé qué, prolapso, y que eran preciosos. A ver si lo recuperamos. Pero teniendo en cuenta este tema en cuestión, ¿qué es o cuáles son los primeros síntomas que alguien debería ocuparse o que debería hacer su chequeo para poder buscar para que no se cronifique, que luego vamos a hablar de todos los problemas de la cronificación, pero cuáles son los primeros elementos que una persona debería estar pendiente, una mujer, para darle un recuerdo? Por partes. No tener dolor en la zona, pero no tener peso sería previo, o sea, no notar ninguna sensación de peso. ¿Dolor quieres decir? ¿En la relación? ¿Espontáneo? Dolor de regla, dolor lumbar bajo, dolor sacro, dolor al estar sentada sobre los isquiones, dolor que puede irradiar tipo teatalgia, o sea, cualquier tipo de dolor alrededor de esa zona. Yo no me voy a lejos, pero en esa zona, sensación de peso, la sensación de que a lo largo del día notas un peso en la zona de abajo, que no estás cómoda. ¿Qué te diría más? Claro, intestinalmente, un estreñimiento para mí tampoco es normal, y entonces hay que trabajarlo. Pérdidas de orina, pero pérdidas de orina no hace falta que te llegue en el pis hasta las rodillas. Con la típica gota de... Si tienes que llevar un protector. Bueno, a ver, esto ya es este es otro tema. Ah. El protector mejor, aquí cuña publicitaria para no comprar protectores, que al final es un tejido con un plástico que lo único que va a hacer es mantener ahí un caldito de cultivo maravilloso para cambiar la microbiota y el pH. Mucho mejor llevar 3 pares de bragas y cuando te notas incómoda cambiar la braga por una seca que ir poniendo protectores que pueden dar otros problemas. De hecho, hay bastante evidencia de que pueden mantener un ciclo de disfunción de microbiota, de cistitis repetitivas. Entonces mejor llevar bragas en la mochila y cuando te notas húmeda, cambiarla. A ver, la humedad puede ser por flujo, no hace falta que sea por orina, ¿vale? La cosa es diferente. Y luego una cosa que las mujeres quizás no nos han enseñado es que nos tenemos que autoexplorar, o sea, nos tenemos que conocer muy bien y mirarlo. O sea, espejito, piernas abiertas, relajados, tumbaditos y ver el color, ver la textura, tocarse algún tipo de tensión, si cambia, si las paredes vaginales no están cerradas, que esto puede pasar después de un embarazo y de un parto, puede dar un introito que se llama, que es una apertura, ¿vale? La vagina no tiene esfínter, entonces no tiene un cierre natural, pero debería estar pegada, que es la manera, porque el útero, quien se lo imagina porque ha estudiado, porque ha mirado, nos lo pintan como un tubo, pero en realidad son 2 paredes que están juntas y solo se tienen que separar para cosas muy concretas, pero tienen que estar juntas y los labios tienen que estar sellados. Entonces, si hay una separación, estamos haciendo que al final entre aire y cambie un poquito la microbiota, esté más seco,
esté diferente. Entonces, no sé si contesto porque es que hay muchas cosas que tendríamos que chequear. Yo trabajo mucho también desde la postura del suelo pélvico y también hay que chequear cuando no consigues mantener lo que yo llamo una postura de dignidad. O sea, yo entiendo que te vas cansando. Ahora estamos en una formación, llevamos un montón de horas sentado y al final terminas hecho una C. Pero que en tu día a día no seas capaz de mantenerte erguido o te cueste mucho esfuerzo, también puede ser porque estamos perdiendo como la pretensión muscular, tanto del suelo pélvico como de abdominales. Entonces, los pilares que nos construyen rectos y nos autoelongan se desprograman. Entonces, te terminas cayendo y te terminas cediendo a la gravedad. Se nos oye por ahí. No Estamos sé. lejos del micro. Es que tenemos mucho ruido alrededor. Bueno, quitamos eso aquí a ver si mejora el audio. No, vamos a ver. Y ahora tenéis que decir si mejora el audio o no. O empeora. O empeora. Tú creo que me voy a tumbar. Bueno. La gente que gira el micrófono. Vamos a hacer un directo en Instagram así. Aquí, los anti-influencers. Así que vamos a ver si mejora. Digo que si hay alguna duda la vamos a leer así. No lo vamos a leer. ¿Está mejor el audio así o no? Empeora. Empeora. No, mejor, empeora. ¿Algún voto más? Empeora, mejor. Estamos haciendo una encuesta. Si soy más cerca a pesar del ruido. Y aquí no hay mucho más para donde escapar. Entonces, acercamos el teléfono y si no se oye, nos lo decís. Porque ahí también nos ahorramos. Es una creencia que he modificado. Madrid me va a parecer ahora mucho más sigiloso que San Paulo. ¿De verdad? Bien. Hemorroides, fisuras anales. Sí. Varices vaginales. Vamos a ver, se escucha más ruido ambiente. Entonces vamos a poner el micrófono todo. Volvemos con el micrófono. Lo pongo aquí más cerca de la boca. ¿No? Problemas técnicos. Bueno, entonces, yo le pregunté, problemas rectales, anales, ¿cuáles deberíamos estar pendientes de ellos? Primero vamos a construir un escenario clínico, ¿ok? Luego vamos dibujando otras cosas respecto a la SNA. Cuéntanos. Preguntamos por las cacas antes de preguntar por nada más, y si no están en una escala de Bristol en la parte correcta, 4 o 5, ya tenemos que mirar algo. Un estreñimiento no es normal, alternancia de diarrea con estreñimiento tampoco es normal, no poder ir a hacer todos los días no es normal, tener que hacer mucha fuerza no es normal, tener que ir de urgencia no es normal, tener que estar mucho tiempo para ir al baño no es normal. Gases, por ejemplo, no poder expulsarlos o hacer... Creo que eso hay un número, pero ahora no recuerdo, son 25 al día o 13 al día, algo así. ¿Sueltas 25 pedos al No, día? yo no, desde que... Pero creo que hasta esa cifra no hay que asustarse. Luego, pues eso, pesadez, almorranas, sangrado de cualquier tipo. Es que varices vulvares normalmente no se, si alguien no se autoexplora, no se las encuentra, a veces pueden ser internas. Entonces eso normalmente sí que nos viene diagnosticado de ginecólogo, de urólogo, de proctólogo o de fisio de suelo pélvico. Bien. Fantástico. Entonces, tenemos ahí más o menos el escenario. ¿Okay? Luego, esta persona, ahora ya hemos dicho los principales síntomas, ahora imaginamos que esta persona vino a la consulta y nos está buscando justo por esta demanda. ¿En qué consiste? Porque ahora pronto vamos a sumar la valoración del sistema nervioso autónomo, pero ¿en qué consiste la valoración física para este contexto que estamos hablando? ¿Qué se hace? ¿Palpación interna, externa? ¿Qué?
Pues depende de si somos el primer terapeuta o si ya vienen de un fisio de suelo pélvico. Si es el primero, vamos a valorar primero todo lo externo. Postura, respiración, porque es muy importante. Si ha desprogramado el transverso, si los abdominales no funcionan bien. Posición de la pelvis, tensión muscular, que empezamos por externo, porque muchas veces, como lo comentaremos luego, trabajando el sistema nervioso autónomo, trabajando musculatura, postura y con hábitos muy sencillos como la postura para ir al baño, la respiración durante la defecación, mucha gente ya mejora. Por ejemplo, tenemos muchos pacientes que no vienen por almorranas, por hemorroides, pero en nuestra anamnesis nos la cuentan y entonces les damos un montón de ítems, de cosas que hacer de manera habitual, rutinaria, y todos mejoran un montón. O sea, bajan la inflamación, baja muchísimo el tamaño de la hemorroide, metemos respiraciones con las que drenan mucho mejor el abdomen y así no hacen estasis venoso y reducen muchísimo la inflamación de bajo o de alto grado que puedan tener en la zona por otras cosas. Y entonces eso mejora muchísimo. Si vemos que con eso no mejora, ya podemos llegar a tener que entrar por vía anal o por vía vaginal interior. Pero normalmente, aunque vengan de primeras, si la cosa no lleva muchísimo tiempo, si no ha cronificado, suele tener bastante buena adaptación. Bien, ¿qué estructuras, cuáles son los principales músculos a palpar cuando haces el toque? Pues es que vagina, bueno, por ejemplo, para unas hemorroides o para un estreñimiento, bueno, para un estreñimiento a veces sí que palpamos vaginal porque a veces se hace una ampolla rectal. Personas que han tenido estreñimiento durante toda su vida, al final esa última parte del recto se dilata y según la posición del útero y de la vejiga se coloca, vamos a hacer así como una especie de analogía, el sacro, pues el recto en las mujeres a veces como que se tumba porque nuestros órganos pélvicos están luchando en muy poquito espacio. Entonces, ese recto se tumba y ahí se hace como una especie de ampolla, como una especie de bolsa. Entonces, es verdad que si introduciendo, además, es que esto lo aprendí de Rocío y no sé si en la ponencia lo va a dar, pero con la ecografía se ve muy bien. Si entras por vía vaginal, yo se lo recomiendo a mis pacientes, con la mano dominante, con guante o sin guante, lubricamos el dedo y entramos por vía vaginal. Si tú vas hacia detrás, como hacia el coxis, lo que vas a notar es cómo está esa última parte del recto. Y si ahí se te acumula a veces la sensación de plastilina o de bolitas duras, y entonces ahí lo que podemos notar es cómo está esa ampolla rectal. Eso como poco, pero vamos a mirar todo el suelo pélvico, o sea, es que es un montón de músculos, un montón de ligamentos, lo que menos hay es referencias óseas. ¿Y qué cambia de un dolor pélvico por diagnóstico miofacial y un dolor pélvico visceral? ¿Qué es lo que cambia en la exploración física o en el abordaje clínico? Pues yo te diría que lo que me hace... No hemos combinado nada, ¿eh? Por eso ahora empezó a mirar hacia arriba. Pues una persona está mirando hacia arriba, ¿sí? Tengo que pensar. Pues porque me gustaría dar una respuesta de cuando diagnostico, pero bueno, cuando la persona me cuenta su línea temporal ya empezamos a sospechar. Pero a mí lo que me hace confirmar mi hipótesis es el resultado del tratamiento. Se adaptan. O sea, si solo he trabajado vía externa, puntos miofasciales, musculatura, hemos relajado y ya mejora, check, era miofascial. Si veo que por ahí no ha funcionado y entramos más en profundidad no solo drenar, porque drenar voy a drenar en ambos casos para bajar inflamación, pero si vemos que a la palpación o a la ecografía hay un prolapso, ya voy a tener que trabajar más a nivel visceral, voy a tener que hacer más tracciones y voy a tener que hacer mucho más trabajo con esa persona de propiocepción y de trabajo muscular. Entonces, ahí sí que me iría más a que es visceral. Hay características del dolor que lo diferencian, pero a veces llevan tanto tiempo... más difuso, sí, gordo. Sí, pero a veces llevan tanto tiempo que ya no saben dónde no les duele, no recuerdan cómo empezó, no recuerdan... Entonces, en eso yo siempre digo que es como una cebolla. Vamos quitando capas y al final terminan recordando, pues esto es lo que me pasaba a mí antes. Bien. Entonces, un punto clave
que debéis tener en cuenta es, hay dolores pélvicos que son de características miofaciales, y este es dolor miofacial, obviamente ya te dice el nombre, dolor miofacial, el abordaje será un abordaje más de tejidos. Pero hay dos dolores pélvicos crónicos, que son dolores pélvicos crónicos que están asociados a vísceras, estructuras, a la vejiga, al útero, al ovario, al recto. Bueno, ¿qué es lo que cambia entre ambos? Ahora vamos a empezar a entrar un poco más en el detalle. Lo que cambia es que cuando es más miofacial, cuando es más miofacial, no suele haber tantos cambios en la modulación autonómica. Entonces eso tenéis que apuntar. Cuando es más miofacial, lo que tenemos documentado hoy es que hay menos cambios autonómicos. ¿Okay? Cuando es más visceral, sea por vejiga, por recto, por ano, por útero, por lo que sea, solemos tener cambios autonómicos más importantes, en la variabilidad más importante. Entonces, vamos a poner aquí la imagen otra vez. Espera, no voy a poner la imagen. ¿Por qué estamos hablando de esto? Que ahora tenemos 170 personas, cuando arrancamos teníamos 2 voluntarios, yo creo que era Isabel y Ruby, que estaban ahí gracias a los voluntarios para animarnos, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque en el congreso, veis aquí está escrito aquí, Congreso de Salud Neurofuncional. En este congreso vamos a tener fisioterapeutas, médicos, dentistas, psicólogos, nutricionistas, y todos trabajan con trastornos de ejes, todos trabajan con condiciones funcionales, ¿vale? En este contexto es muy posible que te llegue un paciente refiriendo, tengo dolor abdominal, y uno va a vincular a la dieta, cuando eventualmente no tiene nada que ver con la dieta. Te puede llegar diciendo que tiene un dolor lumbar, y uno va a vincular a las estructuras lumbares, cuando eventualmente no tiene nada que ver con las lumbares. Y esto incluso puede venir más hacia abajo, como al glúteo, a los isquiotibiales, puede ser que no tenga nada que ver con eso. El dolor referido de característica visceral es lo que va a generar es esta confusión en el razonamiento clínico, en el diagnóstico y obviamente en el tratamiento. Entonces en el Congreso de Salud Neurofuncional, si eres profesional de la salud, escribe aquí Congreso para que podamos enviarte toda la información para que puedas participar con nosotros de este movimiento. En el Congreso vamos a tener al menos 3 charlas que hablan del tema. Una, la charla de Esther, que va a hablar del sistema nervioso autónomo y del suelo pélvico, porque ahí vamos a tener 2 elementos de regulación cuando hablamos de sistema autónomo. Uno de ellos es un sistema de regulación propio, que sale del sacro y de la transición tóraco-lumbar. Este es el sistema propio, ¿ok? Entonces, cuando vas a hacer ahí estimulación del tibial posterior, no sé qué, lo que estás intentando utilizar es una vía somática para poder acceder a este circuito más local. Pero hay un otro circuito, que es un circuito más global, y pronto vamos a hablar de él, que es un circuito que pasa por la regulación del centro, aquí arriba, no del centro ahí en la médula espinal de 12L1. Aquí arriba estamos hablando del tronco encefálico, estamos hablando del vago, estamos hablando de la respuesta vascular que viene por la médula espinal desde el tronco encefálico y que va a llegar a la pelvis. Entonces tenemos 2 elementos de regulación, uno local y un otro más sistemático. Entonces, Luis, ¿cuándo tengo que estar más pendiente del local? Como hemos dicho ahora, cuando es un dolor musculoesquelético, un dolor miofacial, de características miofaciales, yo me ocupo más del local, porque la actividad simpática iba a generar más cambios. Pero cuando es de características más viscerales, yo tengo que darme cuenta, oye, este sistema autónomo aquí es más del centro, desde la regulación alta a la regulación baja, ¿vale? Ahora, un punto importante que me llamó la atención, de hecho, fue una de las razones por las cuales lo has propuesto tú, que pusiéramos en el Congreso. Un punto importante es el tema de la valoración física con métodos de asistencia al diagnóstico, la ecografía, por ejemplo. Una de las cosas que tú me dijiste, yo resisto aún todavía, pero yo soy resistente por naturaleza. y yo no hay llevarle la contraria, y así vamos. Bueno, yo soy muy amable también, por eso aguanto todo eso. No tanto. Pero que es muy interesante y estoy cada vez más convencido de que sí, hay un punto ahí que tenemos que considerar. Es el tema de la valoración diagnóstica con la ecografía, que tú me dijiste que no puedo hacer una valoración solo en supino. Cuéntame un poco esto. ¿Por qué no? Pues yo toda
la formación que había hecho y no he hecho de ecografía, pero todas las que he hecho donde han apoyado la formación que estábamos haciendo con ecografía se han hecho tumbada, ¿vale? Y soy igual de reacia como a lo de parir tumbada. Prácticamente yo no conozco a ninguna mujer que me diga si el prolapso de vejiga no es ya grado 4 o 5 para operar, que tenga incontinencia urinaria tumbada. Y la gravedad nos va en contra. O sea, al final nosotros tenemos un suelo pélvico lleno de agujeros, o sea, perfora por todos lados, no puede tener más. Tres, de hecho tiene tres. Bueno, pues pero esto no. Sí, pero en tan poca zona, tres agujeros, o sea. ¿Cuántos son? Tres. Y estamos hablando de una zona pequeña donde los órganos se disputan el terreno y depende muchísimo de la vida que lleva cada mujer y de otras causísticas, cómo está colocado todo. Entonces, tumbado está de una manera, pero es que te pones de pie y la gravedad hace su trabajo. Entonces, si la musculatura no está funcional, si no te autoelongas, si no empujas el suelo para ganar esa postura de dignidad, todo se va cayendo, se va escurriendo, se va, dicho en plata, cayendo por los agujeros y al final, bueno, pues laxitudes, prolapsos, hacen que cuando tú cambies a la mujer de supino a bipedestación, todo cambie. Y luego es que la mujer, pues como el hombre, vivimos prácticamente todo el día en bipedestación. Entonces, el tener el super feedback, que además Rocío lo hace súper chulo, de modificar en qué orden se contraen tu musculatura, cómo puedes engrosar más un oblicuo o un transverso para sujetar mejor tu suelo pélvico o para ver en qué orden estás haciendo la contracción desde el ano hasta el ombligo, va a hacer que tú seas mucho más consciente, porque hay mujeres que no saben disociar la contracción de una zona de la contracción de otra, o tienen demasiada tensión, o no saben relajar. Entonces, el no saber tú misma trabajar tus presiones y equilibrarlas hace que tengas muchísimo más riesgo, si no estás sufriendo ya, de sufrir algo en corto, medio plazo. Entonces, a mí, cuando descubrí a Rocío, una de las cosas fue, jo, que es que mide en mi pedestación. Y luego otra cosa que me encanta de Rocío es que cuando alguien va con un síntoma, ella sí que es fisiosuelo pélvico y su clínica está especializada en eso, cuando alguien va allí, ella hace todo lo posible por que el síntoma se dé allí. O sea, si tú tienes una incontinencia, va a intentar ver qué falla. Entonces, a través de movilidad, de meter el dedo, de estornuda, presiona, salta, lo que ella quiere es que tú allí tengas lo que te pase. O sea, llegar al fallo para comprobar in situ qué es lo que está fallando. Entonces, me parece una chulada porque ya no es una hipótesis, pasa esto. Y entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Con esto. Que a mí eso, a mí lo de, además lo discutimos, digo, me encanta que Valora encarga, y me dice, ¿para qué? Digo, pues porque cambia muchísimo cómo están todas las cosas posicionadas. Entonces, cuando me dijo esto, luego me dijo, entonces tenemos que meter este tipo de valoración en el Congreso, porque si decimos que el futuro de la salud es funcional, lo que tenemos que hacer son valoraciones funcionales. Entonces ahí tiene sentido. Por esto estará en el Congreso una charla donde vamos a enseñarles cómo cambia esta actividad muscular, y a lo mejor tenéis un punto ahí en estos pacientes que tienen más dificultad de responder. ¿Vas a hacer un directo con Rocío? Sí. Vale. No sé cuándo, pero sí. Vale, fenomenal. Pero pronto tendremos la fecha. Y esto cuadra con una cosa que es la resonancia magnética funcional. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes con hernia lumbar o con prolapsos o con no sé qué, o con queja de dolor lumbar, si le solicita, voy a hacer una resonancia, y el paciente dice, solo me duele sentado o solo me duele cuando estoy de pie. ¿Y cómo se hace la resonancia? Tumbado. Y ahí tumbado no te sale nada. Bueno, tiene sentido que no te salga nada, porque efectivamente el disco está en trastorno, en desafío, en carga, cuando está de pie. Entonces tiene sentido, haber espiado la idea, ¿no? Entonces cuando decimos el futuro de la salud es funcional, a esto es lo que estamos diciendo. Nuestra valoración tiene que dirigirse más a patrones de funcionalidad para entender ahí si somos capaces de intervenir de forma más eficiente. Entonces, fijaros, les voy a poner aquí esta imagen. Ahora sí. Es un cacao tremendo. Bueno,
ahora cambiamos esto aquí, para que podamos ver nosotros y entenderlo también. Si no, es complicado. Venga, túmbate para acá. A ver. Cuando las condiciones no son las idóneas, lo mejor que se puede hacer. Cuando lo ideal no es posible, lo posible es lo ideal. Esto, la norma no cambia, es el fundamento. Ya puede estar sujetando. Ok, listo. Entonces, fijaros lo que pasa ahí. Lo que tenemos ahí son pacientes con diferentes sintomatologías. ¿Ok? Antes, cuando yo tenía la foto en grande, yo era capaz de mirar a lo que estaba escrito ahí. Ahora ya no soy capaz de mirar lo que está escrito en la fotito. Pero les voy a explicar más o menos. En la primera fotito que tenemos aquí abajo, este primero aquí, este que está aquí, lo que tenemos es un paciente que tiene cistitis intersticial o tiene, este es masculino, o tiene disfunción Él eréctil. venía a hablar de su libro. Okay. O tiene disfunción eréctil. Este es el primero aquí. Y son una cosa u otra. ¿Vale? Luego, mientras vayamos avanzando a la derecha, lo que vemos es que estos pacientes van sumando más cosas. Más complicaciones. ¿Okay? Entonces, además, uno tiene, además de la cistitis, también tiene disfunción eréctil, luego tiene problemas, no sé, en el ano, o tiene problemas de ansiedad, o tiene problemas de depresión. Entonces la cosa se va poniendo más roja mientras vayamos avanzando al lado derecho. Ok, ¿qué nos enseña estas fotos? Más o menos. Que cuanto más comorbilidades, y esto es lo que pasa aquí, ¿no veis aquí abajo? Cuanto más comorbilidades hay, más campos, más zonas de representación de dolor tenemos en estos pacientes. ¿Okay? Vemos aquí al principio, en pacientes que tienen una condición sola, que las zonas más marcadas de sensibilidad son la zona abdominal, la zona púbica, y luego la zona posterior, la parte de los glúteos y la parte de las lumbares. Mientras vayamos avanzando, si os dais cuenta, vamos teniendo zonas rojas en todo lo que es la pelvis, el abdomen, baja por la parte anterior del muslo, va hasta la rodilla y posterior puede confundirse incluso con diatalgias. Y lo más curioso que me llama la atención es el tema de la cabeza y de los hombros, del cuello. Esto nos va indicando que hay compromisos centrales. La cosa empieza a salir de su sitio, de su zona, es decir, de la pelvis, empieza a generar compromisos más centrales. Esta es una foto. Luego, para que volvamos a poner la cámara bien, voy a poner la otra foto aquí. Y aquí, ahora hablando de mujeres, salió de este estudio. ¿Lo puede leer, por favor? Vamos a acercar. Mapa de dolor en pacientes mujeres con dolor, creo que es vesical, bueno, con síndrome de dolor vesical y cistitis intersticial y control, que es el método, que hay alguna... Pacientes sanos. Controles son pacientes sanos. Eso me refiero. Es una moto. Yo soy partidario de que si compras una moto que hace tanto ruido, no merece la pena la moto. Pero bueno. Está bien. Hombre, las Harley se venden por el sonido, pero es que esto era un sonido horroroso. Es horroroso. Entonces, igual, como veis aquí, ¿qué veis? Otra vez, de la izquierda a la derecha. ¿Vale? Las pacientes que tienen menos comorbilidades, menos condiciones sumadas, como al principio de la foto aquí, en general lo que van a presentar son síntomas más relacionados, fijaros, no solamente a la pelvis, sino también al sistema abdominal, a la pared abdominal. Y luego a una faja posterior, que sería una faja lumbar o una faja toracolumbar, o incluso con sobreposición sobre los glúteos. Mientras vayamos sumando comorbilidades, ansiedad, depresión, comorbilidad, fibromialgia, lo que vemos en la última foto, que está ahí a la derecha, es que tenemos mucho más campos de sensibilización del tejido. De hecho, todos. Creo que no tiene nada sin pintar.
La pobre mujer. Las últimas, ¿no? Claro, claro. Entonces, este es el tema. ¿Qué significa eso? ¿Vale? Espéralo un poquito. Arreglo la cámara. Vamos adaptando en tiempo real. Es fantástico. Cuando lo ideal no es posible, lo posible es lo ideal. Y lo bueno también sería tener un trípode que aguante el peso. O sea, si te sujeto Ahora yo... la tenemos. Esta que la liamos. Entonces, bueno, después les enseño aquí dónde estamos. Como veis, cuanto más comorbilidades tenemos, entonces, sumado a todo lo que Esther dijo al principio, el tema del toque, el tema de las preguntas que tenemos que hacer, tenemos que sumar otras cosas, como ansiedad, como depresión, como insomnio, como estreñimiento, como diarrea, otros elementos que nos empiecen a orientar la mirada en el siguiente sentido. Cuando tenemos problemas solamente abajo y más de características miofaciales, el sistema autónomo que está más implicado es el sistema sacro y es el sistema toracolumbar, pero no hay una implicación del centro. Pero mientras vayamos avanzando para condiciones más complejas, que es lo que llamamos de pacientes complejos, y tengamos asociados hipertensión arterial, diabetes, endometriosis, fibromialgia, migraña, este paciente se va convirtiendo en un paciente más central, es decir, hay un problema más de modulación del centro. De modulación del centro estamos hablando de un problema de dolor nociplástico, ¿okay? Es un dolor nociplástico, no responde al tejido, es una modulación central. Y podéis adivinar cuál es el grupo que tiene más facilidad para desarrollar este tipo de comportamientos. ¿Podéis adivinar? Se admiten apuestas. Son mujeres, ¿vale? Los hombres suelen tener menos este componente nociplástico, ¿vale? Entonces, fijaros lo siguiente. Merece la pena, luego le paso la palabra a Esther para que nos diga cómo lo hace en consulta, pero merece la pena que, además de la valoración de la pelvis, del sistema pélvico, de todo lo que hay que valorar, como usted ya nos comentó y nos va a comentar mucho más en el congreso. Si no estás suscrito, escribe aquí congreso para que podamos enviarte la información y que puedas estar con nosotros ahí mirando eso. Presencial, online. Pero queremos que estés en el presencial. Bueno, online también, pero en el presencial. En el presencial te regalamos el online. En el online no te regalamos el presencial. Así que para el presencial, que luego te regalamos el online. El presencial es una cosa maravillosa. Que es primero que vas a conocer un montón de compañeros con los que vas a poder hablar un montón, que los ponentes, yo a todos los que conozco es gente muy cercana, vas a poder desayunar con nosotros y atacar al que quieras para preguntarle de todo. Y hay otra ventaja, además de que yo estoy ahí, soy muy amable, tú Esther un poco menos, pero bueno, nos vais adaptando, poco a poco te vas acostumbrando con su forma zaragozana, aragonesa, de humor, ¿no? O de mal humor. De mal humor. No, es broma, es mentira. Pero sobre todo hay una gran ventaja para los más valientes, que es casi una semana de inmersión, porque vamos a tener el congreso en el sábado y en el domingo, pero en el martes, en el miércoles, en el jueves, vamos a tener una formación única para quien no haya tenido ningún tipo de entrenamiento en sistema nervioso autónomo. Lo vamos a estar haciendo un curso previo para quien quiera hacerlo. No quiera hacer el curso previo, no lo haga, vea el congreso. El integrativo, el avanzado, y siga pensando que tiene dudas de aterrizarlo, pues sí, es el momento. Bueno, pero esto es café para muy cafeteros. O sea, claro, imaginaros una semana con esta cantidad de frikis. Hablando de eso, trabajando esto, mentalizando, no, es una barbaridad. Es un cambio, deseando, o sea, es un cambio de razonamiento clínico y en tu forma de abordar los pacientes que es brutal. De hecho, te enseñé hoy un testimonio de un alumno, ¿no? Que dijo, oye, fueron meses de mucho, fueron meses montañas rusas. Es decir, mucha felicidad, a veces tristeza de probar mucho, de equivocarme, de acertar, de no entender, de volver a probar y entender otra vez. Y finalmente logré, y este es el principio, mi mirada ha cambiado totalmente. Entonces, de coger lo que crees que claro, funciona y hacerle así. Y oye, y hacer la revolución tú mismo, contigo mismo y con tus pacientes.
Sí, con los pacientes también, ¿eh? Que los que te Sí, llegan nuevos porque ya saben cómo trabajas, claro, todo bien. Pero con los que tenías antes y te pones a hacer ahora... que flipan, que Dicen, flipan. pero a ti, ¿tú que te has fumado? Es que flipan. Y todo avalado por la neurociencia más moderna. Entonces, lo que yo os recomiendo, ahora le paso la palabra a Esther, es que con este tipo de pacientes que venga, que tenga múltiples comorbilidades y venga con quejas de problemas pélvicos, de dolor pélvico, que elijas 3 puntos somáticos a probar para ver si hay sensibilización de estos puntos. ¿Qué puntos? El punto del ATM, aquí en la lateral, o aquí de los maseteros, ¿okay? De los dos lados, ahí apunta ahí en tu hoja de valoración, lado derecho o lado izquierdo, si no tienes un algómetro de presión. Iba a decir un algómetro. Si un algómetro mejor. No comes caro, si no lo tienes, gradúa tu nivel de fuerza en 4 cruces. Como una cruz es muy poca fuerza, 2 cruces fuerza de mediana menos, 3 cruces mediana más, 4 cruces presión fuerte. ¿Okay? Más o menos regula tu fuerza. Divide el lado derecho y el lado izquierdo y prueba la ATM o el masetero del lado derecho, del lado izquierdo, el trapecio del lado derecho, del lado izquierdo y el tibial anterior del lado derecho, del lado izquierdo. Y apunta ahí en un sistema de 4 cruces si además de esta condición pélvica, si hay sensibilidad en estas zonas. Si hay sensibilidad en estas zonas de 2 cruces a menos, ya cuando aprietas en niveles iniciales, probablemente estamos hablando de un problema que está afectando a la modulación central del dolor. Ahí tenemos que entrar con herramientas más para la modulación del sistema nervioso autónomo del centro, no solamente local. ¿Vale? Apunta a esto, que en el Congreso lo vamos a trabajar muchísimo bajo esta perspectiva. En el curso también, cuando tengamos ahí 3 días antes, pero en el Congreso es cuando vamos a poner esto en pantalla grande. Entonces, con tus pacientes, porque ya sé que Esther, como recibe, nos dijo, yo recibo a los pacientes que ya han sido tratados, pero que el tratamiento no tuvo el éxito deseado, aunque haya tenido alguno. Que vienen por otra cosa y en la anamnesis descubrimos, que hay una cosa. Hay una cosa. Y entonces, si en nuestro tratamiento, por ejemplo, no queremos hacer invasivo, lo derivamos, a veces funciona, ya está, y a veces nos lo vuelven a devolver porque no. Bien, Bueno, entonces agarramos el recorte de estos que no han respondido bien. ¿Vale? Ya han probado. ¿Qué es lo que se prueba? ¿Indiva? ¿Nesa? ¿Qué es lo que se prueba? No con la tengo... gente que nosotros trabajamos, pues normalmente hacen tratamiento invasivo, no sé, un ejemplo de patología, es que depende de lo que sea. A veces hacen también reentrenamiento, pues a base de hipopresivos, Kegels, biofeedback, que es una especie de pinó que se llama, que es unos electrodos que se introducen en vagina y entonces vas trabajando la contracción vaginal. Terapia voy a decir invasiva porque hay que entrar para trabajar interna, para trabajar puntos gatillos. A veces también es invasiva porque también se hace neuromodulación pinchada a través de aguja en esa zona, que ya es como la tortura de la tortura. Y normalmente es eso, la radiofrecuencia funciona porque el calorcito pues muchas veces relaja el tejido, pero no hay demasiada evidencia del uso. Pero lo que funciona muy bien es drenar la inflamación. A mí me encanta la inversión y muchos fisios de suelo pélvico no lo utilizan, pero al final trabajar a través de la regulación de la resistencia vascular periférica y quitar inflamación y drenar, eso es que les ayuda prácticamente a cualquier patología de esa zona. Claro, es que es bajar. Es modulación de arriba. Bajar inflamación es disminuir, bajar la sensibilidad general. Sí. ¿Entiendes? Tienes más tolerancia a los estímulos porque el cuerpo no está en lucha y huida, no está en peligro constante, no está consumiendo energía del sistema de mucosas. Bueno, y baja también el gasto calórico porque bajas el trabajo del sistema inmune. No, pero yo quiero aumentar el gasto calórico. Pues es más deporte. Si me adelgazo más, yo prefiero aumentar el gasto calórico. Porque si el gasto calórico ahí, que me quitan unas grasitas aquí, a veces yo parezco una pizza que tengo bordes rellenos. No está mal el gasto calórico, no es broma, obviamente es broma. A mí, hablando con otras compañeras fisios de suelo pélvico, a veces le digo, si es que yo, a ver, va a sonar muy mal, pero casi lo que yo hago para el suelo pélvico es mucho más simple que lo que hacen ellas, porque no tengo ese gasto en tecnología, porque yo les trabajo desde el razonamiento clínico, desde el bajar inflamación,
para reducir el dolor, para que modulen mejor, para que no flexibilicen y no cronifiquen. Y no tengo que estar haciendo todas esas técnicas de suelo pélvico que hemos aprendido, pues internas, pinchazos, que además son muy desagradables. Son importantes cuando eres un componente miofacial. Son fundamentales cuando es un componente miofacial. Pero cuando no es un componente miofacial, como estábamos diciendo antes, van a generar disminución de síntomas, tal vez sí, pero para esta resolución que estamos buscando no nos va a valer, porque es como si estuvieras intentando secar el hielo, ¿no? Vas a seguir secando el hielo. Entonces, estas técnicas de modulación del centro son más para este contexto que estamos hablando, cuando huye de la clasificación miofacial, es más importante. Ahora, ¿la vagina tiene microbiota también? Sí. ¿Y qué hago? Como una dieta No. antiinflamatoria, ¿qué? No hay dieta antiinflamatoria, no existe la dieta antiinflamatoria, pero igual no abrimos ese melón hoy. Si la vagina tiene microbioma, bueno, esto me confunde. Sí, no me confunde, de verdad, solo estoy poniendo el tema en perspectiva. Tiene microbios. Y esto, por ejemplo, en estos pacientes viscerales, ¿puede haber comportamientos de sequedad, por ejemplo? Sí. ¿Lo vas a identificar? Sí, si no funciona la modulación vagal, va a haber sequedad. De hecho, hay un componente de que cuando el vago no está en su momento más bueno de medición, los bartolinos no funcionan igual de bien, entonces no se lubrica el útero. Y este es un punto clave. ¿Y se puede confundir con la menopausia o no? Ay. A ver, Pensamos de razonamiento clínico. Vamos a hablar de esas cosas en el Congreso. Necesitamos ponerlo en perspectiva. Al final, es que es tan amplio el tema. Si no traemos el tema, si no ponemos en perspectiva, la gente no se da cuenta. El tema es, mucha gente no se da cuenta, aunque sea profesional de la salud, eventualmente no se da cuenta. Imagínate recibir a un paciente que puede tener estos problemas, pero es tabú, como me dijiste hoy en la comida en el desayuno, de forma tan intensa. Hay chicas que no tienen una posibilidad de comunicarse con una persona más instruida que les pueda orientar las primeras fases ahí de la menstruación, del ginecólogo, qué puede sentir, qué no puede sentir, ¿no? Pero lo raro es que hay gente que lleva esto a la fase adulta. Cuando eres chica, sí, esto puede pasar, pero hay gente que lo lleva a la fase adulta. Y no es raro que lo lleve incluso a la menopausia. Lo mismo, es que creo que no soy objetiva porque sigo a mucha gente de divulgación sobre menopausia. Creo que ahora mismo, es que me odio lo de esta de moda, pero es verdad que hay muchísima gente divulgando en menopausia porque yo creo que ahora en adolescentes ya hay mucha más información y los adolescentes tienen mucha más accesibilidad de información, no digo de calidad, digo a cantidad, y ahora sí que se está haciendo, yo creo que hay mucha gente que ha hecho divulgación de embarazo tal, y ahora llega la menopausia, entonces le interesa más el tema y ahora hay más divulgación en menopausia. Creo que es importante tener información y contar las cosas, porque si no se normalizan cosas que no deberían ser normales y hay cosas que te pasan que pueden ser normales, pero pueden ser tratables y podemos conseguir que la persona sea mucho más funcional, que si no tienes esa información no vas a buscar ayuda. Y puede ser que se esté poniendo en este cajón menopausia cosas que no son de la menopausia. Sí. Pues es importante que estéis pendientes de todo el tema, ¿no? Y trabajar en la prevención. O sea, para que la salud sea funcional hay que trabajar en la prevención y en que la persona llegue en el mejor estado hormonal, muscular, como órgano endocrino, para que la menopausia sea lo más suave, no sea una bomba ni una guerra. Claro. Hay mucha confusión ahí. Bien, bueno, la materia del celular está terminada, entonces tenemos que caminar en dirección a la tierra. Más cosas hoy. Bueno, entonces, para darles mis recomendaciones finales, luego les paso a Esther para que les pasen la recomendación final. Nosotros trabajamos dentro de nuestras formaciones, lo vamos a trabajar en el Congreso también, con pruebas de función. ¿Okay? Las pruebas de función que utilizamos para el sistema autónomo, dos de ellas son medir el sistema autónomo en supino y luego hacer un cambio a sedestación, a sentado o de pie, y verificar cómo el sistema se adapta en esta dirección. ¿Okay? Ya estamos haciendo una prueba de función ahí.
En supino, el sistema parasimpático debería estar más alto, de pie debería estar más bajo. Debe haber un cambio de una cosa a la otra. Cuando estamos con estos pacientes más complicados, ¿okay? Mantenemos ahí el enfoque, estos pacientes en supino tienen una actividad parasimpática más baja, es decir, recuperan menos, el vago es menos activado en supino. De pie también es menos activado el vago, pero hay una otra cosa que me gustaría puntualizar, que nuestros alumnos ya lo van a entender porque ya lo tienen, pero que no es nuestro alumno, va a estar en el congreso, lo va a pillar porque hoy lo vamos a explicar qué es. Cuando salimos del supino y nos vamos a bipedestación, debe haber un cambio en la modulación autonómica. El sistema autónomo no es estable, ¿ok? Es un sistema que se va modificando de acuerdo a la demanda. Entonces, se adapta. Entonces, hay un cambio de supino a de pie, ¿vale? Debería estar más activado el simpático de pie, menos activado el supino. En esos pacientes que estamos hablando con más condiciones de cronicidad, con dolor pélvico crónico, el supino está modificado, el de pie está modificado, pero el cambio de la posición 1 a la posición 2 también está modificado. ¿Qué significa esto? Tenemos dos problemas. Un problema es un problema de hiperactividad crónica en supino y otra de pie. Esto ya nos indica que hay alguna cosa que tengo que considerar respecto a la inflamación sistémica, a la carga alostática que está teniendo, pero los sistemas reguladores, esta es la parte más difícil de entender, los sistemas reguladores que te organizan al salir de una posición y meterte en otra, también están desorganizados. Y esto es un problema, porque si no se organiza eso, el sistema no puede volver a regularse bien otra vez. Y ahí todo es un cacao. ¿Vale? Ese es mi tip para vosotros, para los alumnos lo van a entender mejor, para quien vaya al congreso vas a entender, vas a desarrollar mejor el concepto en el congreso. Ese es mi tip final. Te dejo aquí las últimas palabras. Nada más y nada menos. Así en plan bomba. ¿Y qué quieres que les diga yo para terminar? Bueno, dar recomendaciones generales. ¿Pasa jabón? ¿No pasa jabón? Prueba diferentes posiciones. Cuidado con el jabón. Al ombligo, lo que tú quieras. La microbiota. Yo quiero que Pone testéis, algo, no que es nada. muy sencillo, si conseguís mantener una posición... Recuerdo lo del dedo. Si conseguís mantener una postura de dignidad. O sea, si veis que podéis manteneros de pie, simplemente un tip. Apretando con el dedo gordo el suelo para mantener el cuerpo erguido. ¿Y cuánto tiempo lo conseguís? Parece una tontada. Menudo dedo gordo, Sí, sí. No solo sobre el dedo gordo. Tú apoya el pie, bien ancho, si es que hay que preguntarle, hay que explicarle todo. Pie ancho, los dedillos lo más anchos que podáis, ¿vale? En plano, sin drop, que si no ya conozco a alguno que todas las mujeres en tacones. En drop y presionando el suelo, ¿vale? Que esa presión os devuelva la fuerza del suelo hacia arriba, no os dejéis hundir. Y medís más o menos, como cuánto tiempo aguantáis ahí sin que vuestros erectores de columna, sin vuestro abdomen, ceda y os deje otra vez haceros así como una bolita. Que no es la postura que hay que mantener todo el día, ni mucho menos. Pero si tú la colocas y en el segundo ya empiezas a notar cosas, tiranteces, que no consigues mantener la posición de una manera digna, tenemos un problema. Y si no, nos vamos a una pared, apoyamos los talones pegados, el sacro y la cabeza. Y a ver, ¿cuál es tu sensación? Si tienes la sensación de que te caes hacia adelante o de que no puedes tener ni puedes hacer fuerza para pegarte a esa pared, tenemos un problema y seguramente hay un problema con las presiones. Y eso te coloca en una situación de fragilidad ante que pasen otras cositas. Y lo del dedo, bueno, no tanto lo del dedo, sino que os chequeéis, que cojáis un espejo, que os miréis, que no pasa nada, que alguna vez, de hecho ayer hablábamos de las operaciones que se están dando y que tanto dinero mueven de esa zona, y hay una cosa que me sorprende, porque en realidad me gustaría que todo el mundo supiera cómo tiene sus bajos, pero normalmente así como ves tantísimas narices y tienes referencia de esa nariz me gusta un poco menos, cómo tienes referencias de cómo es tu suelo pélvico y cómo es el de otros es más complicado. Pero mínimo tendrías que saber cómo está el tuyo para ver cómo evoluciona y poder poner remedio a cosas antes de que sean graves. Entonces, por favor, hombres también, pero yo sé que esto lo hacéis mucho mejor, mujeres, espejito, que nosotras tenemos que poner una postura muy concreta para vernos algo. Espejito, tóquense, noten cómo está el tejido, si se mueve, si no se mueve, si duele, si está tenso, si no está tenso, si se cierra, si no se cierra, si consigues contraer, que se contrae primero.
respirar, relajaros, aceite de coco y a disfrutar. Muy bien. Fantástico. Y vengan ustedes al congreso. Claro. Entonces ya tenéis ahí un par de tips para esta organización mental, ¿vale? Luego les vamos a subir al grupo de WhatsApp los papers que hemos utilizado, pero lo más importante es que estés con gente que sabe lo que está haciendo, que esté haciendo la revolución. Puedes encontrar un montón de cursos que te van a enseñar más de lo mismo de lo que se ha enseñado en los últimos 20 años. Y no es lo que vamos a hacer, no es nuestro interés. Nosotros lo que queremos es contribuir para el futuro, para el desarrollo. ¿Okay? Lo que ya está, no lo vamos a repetir, lo que queremos es avanzar bajo esta perspectiva, porque hay muchas cosas aún que se quedan por el camino y hay mucho que hacer y podemos hacerlo. Y para esto es importante estar en ambientes con personas que ya lo están haciendo, que están teniendo los resultados que estás a lo mejor buscando y que saben enseñarte los atajos, que saben enseñarte el camino, ¿vale? Por eso, si eres profesional, ven. Y si eres paciente y no te está tratando un profesional que tenga en cuenta muchas cosas para tratarte, mándanoslo. Bien, tú también. Entonces, para quienes quieran estar en el congreso, si eres estudiante, escribe ahí congreso, porque al ser estudiante tienes descuentos bastante importantes. Queremos alumnos ahí, estudiantes, de hecho. Aunque todo sanitario debería ser estudiante hasta que... Bueno, la mayor parte es alumno, no estudiante. Estudiante es una actitud activa. Si eres estudiante, métete ahí en el sitio web, porque hay condiciones súper especiales para estudiantes. Si quieres traer a otra persona, envíanos un mensaje al soporte, que también tenemos condiciones súper facilitadas para que vengas al congreso, traigas a otra persona, para que puedas ayudar a diseminar el movimiento, que el movimiento vaya creciendo. Nuestro interés es de verdad contribuir para que cada vez más profesionales puedan llegar a la valoración autonómica y ayudar a resolver casos clínicos cada vez más complejos en todo este contexto, ¿vale? Y si no, conozcas a otros especialistas que te van a ayudar en la parte que tú no dominas, porque no podemos saber de todo y hay competencias, pero esto es importante, conocer a gente y saber a quién derivar que tenga la misma visión que tú. Y el conocimiento no ocupa espacio, ¿no? Y tenemos un par de pacientes que es muy curioso, que se ha apuntado al congreso, también tiene condiciones especiales. Hay condiciones especiales para quien quiere estudiar. Hay divulgadores científicos, gente que trabaja divulgando para sus redes, influencers y todo esto, que trabajan para informar prácticas de bienestar y todo eso. Si estás en esta categoría, bueno, tenemos un número de plazas ahí reducidas para estas personas o para este tipo de profesional, ¿vale? Pero lo importante es que tú estés. Zaragoza, ¿cuándo es? ¿5 y 6? 5 y 6 de julio. Y si quieres venir ya al Café para Cafeteros, Semana 1, completa. 2 y 3, semana completa, curso presencial. Es inmersión full. Ya saldrás de ahí enamorado. No sé si saldrás de ahí haciendo el tema del dedo, se espera que tú ya lo hagas antes, pero saldrás. Si no, yo me encargo de enseñártelo. El sistema de autónomo se encarga ella. Muy bien, fantástico. ¿Qué es quien maneja el tema? Yo manejo el sistema autónomo. Muy bien, fantástico. Les dejo... Y si no recuerda, yo no termino. Si no recuerda que un orgasmo es una de las mejores maneras de resetear el sistema. No, es el primer activador del sistema parasimpático. Una de las mejores. Es el primer activador del sistema parasimpático, el orgasmo. El segundo es la defecación, que te hagas cajas, ¿no? Te vas al baño y... ¿Quién no es feliz después de hacer cagas? Si el paciente no tiene orgasmo y el paciente es estreñido, madre mía, ha perdido los dos principales disparos parasimpáticos del cuerpo. Hay que resetear esto ya. Muy bien. Les dejo un abrazo a todos, un abrazo a todas. Escribe aquí congreso y tenemos en Zaragoza.